Primera Juan 3 del 4 al 9. Esta es la tercera, el tercer sermón en esta serie, el creyente y su relación con el pecado, parte 3. Vamos a ir entonces del 3, capítulo 3, 4 al 9. ¿Están listos? La palabra de Dios dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu exhortación. Gracias porque aclaras a nuestra mente, Señor, cómo debemos vivir para ti. Debemos ser cuidadosos, Señor, de nuestro testimonio. Debemos ser agradables a ti en nuestra forma de vivir. Te ruego que toques el corazón de cada uno de los que están acá, Señor, y que les muevas a santificación, que les muevas, Señor, a temor hacia ti, y que cualquier persona que les conozca, Señor, pueda decir: estas personas son especiales, son personas correctas. Y ayúdanos, Señor, a asimilarlo y a tomarlo a bien, porque tú, así como hablas para nosotros, es por amor, para nuestro crecimiento y nuestra santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Como usted puede ver ahí en su boletín, usted mira 6 puntos ahí. Hemos estado viendo a razón más o menos de 2 puntos por domingo. Hay bastante que hablar en estos versículos. El primer punto fue: ¿qué es el pecado? Ahí la Biblia nos define qué es el pecado y lo acabamos de leer. Si usted quiere volver a ver estos puntos, ahí tenemos los sermones en el YouTube y los ponemos en la página de la iglesia, y usted puede ver qué es el pecado y cómo desarrollamos esa pequeña pregunta. Punto número 2, ¿cuál es el remedio para el pecado? Punto número 3, ¿qué hace la diferencia entre un salvo y un pecador? Punto número 4, ¿cuál es el estándar de justicia? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Y quién es el ejemplo? ¿Verdad? Hoy vamos a ver los 2 últimos. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Y qué no hace un nacido de Dios? Estos últimos 3 domingos hemos estado respondiendo a esas preguntas. Así que vamos a ir a esos 2 últimos puntos y vamos a ver. ¿Cuál es el origen del pecado? Recordemos un poco el contexto de esta porción. La motivación de Juan al escribirle a estos hermanos es para ayudarles, para advertirles, para recordarles, para aclararles también cuestiones doctrinales, porque habían falsos maestros que estaban enseñando mentiras, que estaban viviendo como a Dios no le agrada. Eran personas que no pertenecían a la comunión de los santos. Eran falsos pastores, eran falsos predicadores, quizás falsos apóstoles, y eso no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Eso no es nuevo para nosotros. Leía un comentario ahí en el internet: es una infestación de falsos maestros. Es como cuando me decía un amigo: cuando tienes cucarachas blancas en tu casa, es porque tienes una infestación crónica, porque ya comenzaron entre ellas a degenerarse de tantas que son. Entonces tienes que mandar a llamar a la compañía a que las extermine, y no va a ser barato eso.
Y vemos que la proliferación de falsos maestros está desde el primer siglo. Desde el primer siglo. Juan lo vio, Pablo lo vio, Judas lo vio, Pedro lo vio. Imagínense cuántos falsos maestros hay después de 2000 años. Cuántas herejías, cuántas falsas doctrinas han surgido. Son muchas. Y entonces el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribe esto a sus hermanos. Y él mismo dice lo que dice Pablo, esa frase: para que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Y para eso es la carta, para eso es la palabra de Dios. Si no estamos bien nutridos con la palabra del Señor, una sutileza puede parecer una verdad. Una torcedura de la doctrina sutilmente puede parecer una gran verdad para nosotros. Y por eso hay muchos hermanos en Cristo que están teniendo prácticas antibíblicas, extrabíblicas en sus iglesias, porque se les ha engañado, Algunos no tienen ni siquiera la más mínima idea de que lo que están haciendo es erróneo. Lo están haciendo de corazón, lo están haciendo para el Señor, pero el Señor no está pidiendo eso. Ahora, cuando Juan quiere evidenciar la procedencia de estos falsos maestros, menciona que ellos pertenecen al diablo. Y es una acusación directa muy seria. El que practica el pecado, dice el versículo 8, es del diablo. No hay nada más serio, no hay nada más rudo que decirle a alguien: es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Ese predicador no está viviendo según lo que Dios pide en su palabra. Su vida no refleja santidad. Su vida moral no refleja la voluntad de Dios. Ese predicador es del diablo. ¿Y sabes qué? Si tú lo sigues a él, tú también eres del diablo. Si los falsos maestros no tienen la capacidad de vivir justamente, entonces, ¿a quién pertenecen? Al diablo. Ahí lo dice. No podemos pertenecer a una tercera parte, no tenemos una tercera opción a quién pertenecer. O somos de Cristo o somos del diablo. O eres frío o eres caliente, dice el Apocalipsis. No hay términos medios para Dios para poder agradarle. Es la verdad más directa que se le puede dar y la causa más grande para que un creyente verdadero se aleje de esas enseñanzas. Juan fue directo, fue al grano, no anduvo con rodeos. Él es blanco y negro. Juan en sus escritos es blanco y negro. O eres de Dios o eres del diablo. Juan no está diciendo nada nuevo. Y ya lo dijo varias veces. Lo escribió cuando escribió el Evangelio de Juan. Allá en el capítulo 8, versículo 43. Jesús está hablando, está debatiendo con sus enemigos, los religiosos de aquel tiempo. Y dice Jesús: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Qué rudo Jesús, ¿verdad? Qué rudo Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Algunos cristianos de ahora critican cuando un predicador habla fuerte desde el púlpito y menciona la palabra de Dios. Lo critican porque dicen: se le va a ir la gente no quiere oír eso, hay que ser más amable. Pero miren lo amable que era Jesús. Y es que Jesús aquí nos enseña que cuando se trata de decir la verdad hay que decirla claramente, porque este no es asunto de preferencias o de gustos, esto es asunto de vida o muerte, y muerte eterna. ¿Cómo podemos nosotros decirle a una persona con una palmadita en la espalda: no tengas pena, estás bien, no es tan malo, y saber que se va a ir al infierno por la eternidad? Por esa razón, a la hora de decir la verdad hay que decirla desempaquetada, ¿sí? Como decimos en nuestros países a veces, sin tapujos. Eso es importante. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense cómo Jesús desmiente, cómo Jesús
echa por los suelos el concepto que los fariseos tenían de sí mismos. Ellos le tiran a Jesús una crítica muy fuerte. Le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham, y es en el contexto anterior de esto. Y a Jesús eso no le impresiona. Son judíos, son hebreos, tienen la sangre de Abraham, pero a Jesús eso no le importa. A Jesús lo que le importa es de que ellos no están actuando como Abraham actuó. Y al fin y al cabo, lo que importa no es qué sangre tengamos corriendo en nuestras venas, sino nuestras actitudes. Si nosotros tenemos las actitudes de Abraham, entonces nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cuáles eran las actitudes de Abraham? Abraham creyó a Dios y por fe hizo todo lo que hizo. Y si nosotros no creemos a Dios, si nosotros no le creemos a Cristo, entonces no somos hijos de Abraham, somos hijos del otro. Ahora, en estos dos textos Juan menciona al diablo como alguien muy malo. Dice, él ha sido homicida desde el principio, un asesino, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, es su naturaleza. No puede hacer otra cosa. El diablo no puede hacer nada bueno, porque de él solo brota maldad y mentira. Dice, él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Eso lo dijo Jesús. O sea, podemos diferenciar a un hijo de Dios en que cree a Cristo y se somete a su señorío. Pero el que no es hijo de Dios no cree. Simplemente podrá decir amén, pero su vida no refleja una vida de fe, una vida de aceptación de las verdades de Dios. ¿Cómo puedo decir yo que le creo a alguien si no hago lo que esa persona dice? ¿Cómo le puedo decir yo Señor, Señor a Jesús si no le obedezco? Juan, después de todo, lo que quería es alejar a sus hermanos de esos mentirosos que les querían engañar. Juan quería que sus hermanos llegaran a la conclusión de que no hay que escuchar a alguien que es del diablo. En otras palabras, los falsos maestros están trabajando para el diablo, y si ustedes les creen, pues le están creyendo al mismo diablo también. Interesante que regresemos desde este punto y le echemos una revisada a lo que Juan ya escribió, y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que Juan está hablando aquí, porque ya lo dijo, y estuvo mencionando ciertas cosas que los falsos maestros estaban enseñando. Habían unos maestros que decían que eran tan elevados, que eran tan santos, que ellos ya habían alcanzado un nivel de que no pecaban. Y habían otros que se iban al otro extremo y decían, pues como Dios ya te salvó, como ya Jesús pagó por ti, vive como quieras. Y entonces esos dos extremos son los que Juan está tratando está criticando aquí en esta carta. Porque antes ya dijo, el que dice que no peca no está en la verdad y hace a Dios mentiroso. Y aquí nos está diciendo, el que peca, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo conciliamos estas dos verdades? La semana pasada lo vimos, ahí está en el video, pero hoy vamos a mencionarlo un poco todavía. Ahora, hay un contraste con el versículo anterior. Un contraste, cosas contrarias. En el versículo anterior Jesús es justo, y en este versículo el diablo peca desde el principio. Son partes totalmente opuestas, el diablo y Jesús, como diciéndole a sus hermanos, ¿a quién le van a creer? Es mejor estar con Jesús. El verdadero cristiano dice, es mejor estar con Jesús. Ni me lo preguntes, hasta la pregunta cansa. Es importante resaltar que no es lo mismo pertenecer a Jesús que pertenecer al diablo.
Una persona que no puede dejar de comportarse como el mundo se comporta, está evidenciando que aún está bajo el control de Satanás. Vamos a ver otro contraste ahí también. El que pertenece a Jesús es justo como Jesús es justo, ahí lo dice. El que pertenece al diablo es pecador como el diablo lo es. ¿A quién perteneces? El origen del pecado es el mismo diablo. Pero ¿sabe una cosa? A veces la gente inmaduramente, irresponsablemente dice, es por culpa del diablo que yo hice esto. Y saben, si bien es cierto que el diablo es el que empezó pecando, si bien es cierto que el diablo está lleno pero saturado de pecado, tanto así que no puede hacer nada bueno, también es cierto que la persona es responsable si le hace caso a los mandamientos y a las sugerencias del diablo. Porque la maldad del ser humano proviene de adentro, de sí mismo. Jesús dijo, lo que entra al hombre, la comida, discutiendo acerca de esas leyes alimenticias, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que ya tiene adentro. ¿Sí? Es una naturaleza caída, corrupta. Pero entonces, el diablo es el origen del pecado, pero el pecador se disfruta obedeciendo al diablo, haciendo las cosas que él manda, haciendo las cosas que él le ofrece. Ahora, esas obras del diablo, esas cosas que él hace, son un gran daño para el mundo, son un gran daño para el ser humano. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el daño que el pecado le ha hecho al mundo entero, a la humanidad, nos vamos a dar cuenta que hasta los terremotos, ¿sí?, son culpa del pecado. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijimos hace unos domingos? Dios le dice a Adán que la tierra, que la creación misma está bajo maldición por culpa del pecado. Empezando de ahí. Y luego las enfermedades. Y luego las traiciones. Todo el pecado. La vejez. Nadie puede decir en esta vida, hoy estoy más joven que antes. Solo se está chisteando, ¿verdad? Porque cada minuto nos estamos acercando más a no ser mejores físicamente hablando. Hicimos un poco de chiste en ese tiempo, en ese mensaje, pero la verdad es un problema, es un problema. Cada vez las visitas al médico son más frecuentes y más necesarias. El joven de 20 años no piensa en un seguro médico, piensa en su carro, piensa en su casa, piensa en sus estudios. Pero no vaya a ser ya pasando de los 45 que el cuerpo ya duele por puro deporte. ¿De dónde me está doliendo? Dice uno, si nada hice, ¿verdad? Del aire me cacho yo los problemas, me duele la cintura y ¿qué hice? Así es. Entonces ya comenzamos a pensar en el Kaiser, ya comenzamos a pensar en el Medical, y ya andamos con pastillas en la bolsa, ya aquellos compartimientos de jueves, viernes, sábado, domingo, 3 pastillas en cada cajita. Bueno, es un problema que el pecado le ha traído al mundo. Pero ¿sabe qué? Para eso apareció el Hijo de Dios. Esta frase que tenemos aquí está repetida. Porque ya vimos cuál es el remedio, cuál es la solución para el pecado, y es el sacrificio de Cristo. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Ahora es tiempo de alcanzar la razón por la cual Cristo vino a la tierra como un ser humano. Juan va a pasar a repetir lo que ya dijo hace unos versículos, en el versículo 5, si usted lo mira. Solo que hay una pequeña diferencia. Por esa razón Juan lo repite. Cada vez que Juan repite una frase, le agrega o le quita algo porque quiere resaltar de una manera diferente. En el versículo 5, Jesús apareció para quitar nuestros pecados, o sea, los pecados de los escogidos. Y en el versículo 8, el Hijo de Dios apareció para quitar las obras del diablo. En cierto aspecto es lo mismo.
Solo que en el versículo 5 se menciona a los creyentes y el versículo 8 a Satanás. O sea que a los escogidos Dios les quita sus pecados, pero a Satanás no se los quita. Solo deshace sus obras, que son precisamente hacer que el hombre ofenda a Dios y viva una vida triste y desgraciada. Una vida llena de remordimientos, una vida llena de ansiedades quizá. Lo que el diablo quiere en resumen es arruinar los planes de Dios. Esa es su agenda. Ese es como dicen los americanos, that's the bottom line. Eso es lo que él quiere. Esas son las letras chiquitas del contrato. Arruinar la obra, los planes de Dios. Sería ilógico decir que soy un creyente en Jesús y luego ignorar la labor de Jesús al quitar los efectos del trabajo maléfico de Satanás. Todo creyente debe saber que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Es parte del evangelio. Por eso aceptó a Cristo, porque Cristo es la solución a su problema de condenación. Todo lo que el diablo hace para que el ser humano no disfrute la comunión con Dios es anulado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Totalmente anulado. Al diablo no le queda nada en su mano para hacernos daño. Tanto así que Pablo lo dice allá en Romanos 8, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Nadie, y ahí está mencionado el diablo. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, deshace todo eso y nosotros le pertenecemos a Dios. Es la obra maravillosa de Cristo en su vida y en mi vida. Ese desorden, ese desastre que Satanás dejó en nuestro corazón, la muerte, la enemistad contra Dios, la oscuridad, la ignorancia, maldad, pecado, también un castigo merecido de Dios, todo eso Jesús lo anuló, todo eso Jesús lo deshizo. Todo ese daño está reparado. Usted ya tiene vida en abundancia y ahora le pertenece a Dios y ahora puede vivir según el propósito para el cual Dios le ha creado, que es glorificarle con un corazón perdonado. ¿Dice usted amén a eso? Amén. ¿Está alegre usted por eso? ¿Está usted feliz? Los coros que cantamos decían que mi corazón está contento. Me alegraré y me gozaré en él. Y es que esa es la vida que el cristiano debería vivir. Una vida alegre, ¿verdad? Porque Cristo ya me salvó. Mi corazón contento está. Mi vida es alegre. A veces nos envolvemos tanto en las telarañas de la vida que nos olvidamos de esto. Y hoy estamos aquí para recordarlo. Jesús deshizo las obras del diablo. Y esas obras eran un problema malísimo para nosotros, que nosotros no lo podíamos resolver. Ahora somos salvos. Ahora somos limpios. Ahora no le debemos a Dios. Ahora estamos excluidos del castigo eterno. ¿Ama usted a Dios por eso? Cuando nosotros cantamos, en ese momento nos damos cuenta cuán agradecidos y cuán amorosos somos hacia Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Lo que pasa es que se nos olvida, hermanos. Lo que pasa, hermanos, es que descuidamos nuestra meditación diaria, nuestra oración diaria al recordarnos de dónde Él nos sacó y en dónde nos puso. Por eso qué bueno que usted está hoy aquí, porque usted dice, bueno, el hermano Sergio desde hace algunos días la trae dura el cincho. Pues para eso estamos aquí, para que Dios nos exhorte, para que su palabra sea desatada, sea abierta y nos hable al corazón. Hermano, usted cada vez que abre la palabra de Dios y ve una verdad como esta, a usted le revive el amor por Dios. Usted se recuerda que usted ama a Dios, usted se siente bendito. Puede alabarle usted con pasión y agradecimiento. Yo creo que después de un sermón y con una exhortada con estas palabras, quizá un poco más persistente, podríamos cantar mejor.
Podríamos decir, no, cantemos otra vez ese canto, ahora sí ya le voy a hallar un poco más el sentido porque me acaban de recordar lo que soy en Cristo. Debemos estar agradecidos y felices, hermano. Usted debe andar en la calle, probablemente tiene problemas, seguramente, algunas deudas, algunos problemas en el hogar, con los hijos, con el cónyuge, problemas con el trabajo, algo de enfermedad, el auto no anda trabajando bien, pero usted anda contento porque su salvación vale más que cualquiera de esos problemas. Su salvación es más valiosa. Y un día usted dice, Señor, cuando tú vengas esto se va a acabar. Por eso yo cada día digo, ven Señor Jesús. Regresa Señor. Porque este mundo no tiene arreglo si no es después de tu venida. Porque el mundo va a ir de mal en peor. Y a veces nos afanamos tanto porque queremos que el mundo mejore. Queremos que el mundo se ponga mejor, que se arregle. Pero Dios dice que este mundo se va a arreglar únicamente cuando Cristo venga. Por eso su oración, por eso sus palabras cada día debe ser, ven Señor Jesús, ven ya. Y mientras Él viene, tenemos que trabajar compartiéndole a los demás, a los que han de ser salvos. Punto número 6 y el segundo de hoy. ¿Qué no hace un nacido de Dios? ¿Qué no hace un nacido de Dios? Según el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Expliquemos un poco lo que quiere decir ser nacido de Dios. ¿Te acuerdas lo que cantamos? Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Lo leímos en nuestra lectura inicial. Esa es una gran verdad. Pero ese nuevo nacimiento no ocurre por voluntad humana. No hay una persona que dice, hoy yo voy a nacer de nuevo. Ya rezo una oración y ya nací de nuevo. El que es nacido de nuevo es porque Dios tuvo compasión de él, le encontró muerto en delitos y pecados, tuvo misericordia de quien tuvo misericordia y lo levantó y le dio vida. Y es un motivo de gratitud también. Señor, yo no te andaba buscando ni te estaba llamando y tú me encontraste a mí primero, tú me amaste a mí primero. El hombre nace en pecado porque Adán le ha heredado una naturaleza caída. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. 1 Corintios 15:21 dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El primer Adán, ustedes saben quién es. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está hablando la verdad completa. Pero la primera parte de esta verdad es, todos nosotros hemos nacido muertos en delitos y pecados. Por eso Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Paradójico, ¿verdad? Pero así es. Espiritualmente nosotros no pertenecemos a Dios cuando nacemos. Nace un bebé, qué bonito, qué lindo. Pero pronto nos estamos dando cuenta que ese niño trae algo que no está bien. Muy bonito dicen cuando lo cambian, lo bañan y lo peinan y le combinan su ropita. Pero cuando empieza con sus berrinches y sus caprichos, entonces la mamá dice, se parece a su papá. Y el papá dice, no, es igual a tu mamá. No, es que es igual a todos. Somos pecadores desde chiquitos. ¿Por qué el niño no le dice a su mamá siempre, sí mami, con gusto yo lo hago, siempre? La naturaleza, no toque, toca. No meta ahí su dedo, lo mete. No hable, habla. Deje de reírse, se ríe más. Estudie, no, quiere ver tele. Traemos desde niños eso y creo que no se los tengo que comprobar, solo recordarlo un poco. Ahora, la persona tiene que nacer de nuevo. Hay algunos por ahí, dicen, no se compone ni volviendo a nacer. Pero bíblicamente, Dios lo compone todo cuando nos da su nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una enseñanza bíblica. Se le llama así al acto de Dios de devolverle vida espiritual a una persona.
La conexión espiritual que perdió en el jardín del Edén puede ser recuperada cuando Dios se lo concede, por su propia voluntad, por su propia soberanía. Su ser es reiniciado y una transformación comienza a tomar lugar en las personas. ¿Alguna vez usted ha tenido una computadora que está corrupta de virus? Una computadora que usted le metió demasiados programas gratis, que le bajó del internet, y la computadora se pone lenta. La computadora se pone a hacer hasta ruidos que usted no le pidió. La computadora le saca mensajes ahí, no se apura, le corrompe, pierde los archivos, hasta de colores cambia, y de repente usted mira ahí algo que usted no pidió y ahí está. ¿Y cómo lo quita? No lo puede quitar. Le pone quitar y ella pone otro programa. Está corrupta, está arruinada. ¿Qué es lo que usted necesita con esa computadora? Los técnicos le llaman formatearla. Le borran todo lo que tiene y empieza de cero. Y entonces le vuelven a cargar los programas de tal manera que funcione como cuando estaba nueva. Eso es lo que Dios hace en el corazón de la persona. Eso es lo que Dios hace en el disco duro del ser humano. Llega y formatea a bajo nivel nuevas particiones y ahí va un nuevo programa, que es la palabra de Dios, para obedecerle. Juan 3:3. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué duro para Nicodemo eso. Él que le vivía enseñando a medio mundo, maestro de maestros. Él que era el rabino. Le dice: ¿sabes qué? Tienes que empezar de nuevo. Y todo lo que ya hice, y toda la acumulación de buenas obras que tengo, todos mis títulos, todos mis reconocimientos, todo lo que yo ya significo aquí, ¿qué? Tienes que nacer de nuevo, porque todo eso que tú tienes no te sirve para heredar la vida eterna. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puedo nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una forma espiritual que no es por voluntad humana. Nadie lo decide. Es Dios el que lo decide. Se le pregunta a veces en las campañas evangelísticas y en los cultos a la persona: ¿quieres tú nacer de nuevo? Yo creo que es una mala pregunta. Es una mala pregunta. La pregunta que se le debe hacer a una persona cuando se está evangelizando es: ¿crees tú que eres un pecador y que solo Dios te puede perdonar? Pero si le pregunto: ¿quieres tú nacer de nuevo? Pues sí, con todos los achaques que tengo y las deudas que tengo, pues sí, voy a volver a nacer. No, nacer del agua y del espíritu. Eso no es algo que una persona pueda responder. Pero la persona que ha sido tocada por el Señor Jesús, que ha sido tocada por el Espíritu Santo, su primer síntoma es: ¿estás arrepentido? ¿Te duele esto, la verdad? ¿Te sientes compungido? ¿Te arrepientes? ¿Quieres pedir perdón? Lo que muchos dicen es: no, pues yo no le hago daño a nadie. No, yo hasta a mi suegra amo, mi suegro. Hasta mis cuñadas me caen bien, hasta mi jefe me cae bien. No se refiere a eso, se refiere a violar la ley de Dios. ¿Estás arrepentido? ¿Crees en el Evangelio? Si ustedes van al libro de Hechos, y ya lo vamos a ver, cada vez que el apóstol, cada vez que el predicador lanza el Evangelio, lo que pide es arrepentimiento. Y es lo que menos se predica ahora, porque la gente no le debes decir que está mal. Se va de la iglesia, le duele el orgullo. Le tienes que decir que está bien, le tienes que decir que es el centro del universo, que las estrellas están a su alrededor, que Dios hizo muchas estrellas, la luna y el sol para él.
Eso le tienes que decir para que siga viniendo a la iglesia. Pero si le dices que es un pecador que va a ir al infierno si no se arrepiente, solo la gracia de Dios en ese corazón puede convencer una vida que necesita ser transformada. Ahora, el nuevo nacimiento o la regeneración es un concepto que fue prometido desde el Antiguo Testamento. No es algo del Nuevo Testamento únicamente. Ezequiel 11:19. Dios le dice al profeta: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ese es el nuevo nacimiento. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El mismo mensaje que le dio a Ezequiel se lo está dando ahora a Nicodemo, y el mismo mensaje Juan le está dando a sus hermanos allá en su primera carta. Ahora, Dios no le da vida espiritual a una persona y la abandona a su suerte, sino que permanece con él. De lo contrario volvería a caer como Adán. Y a eso es a lo que Juan se refiere cuando dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces tenemos una persona nacida de nuevo y tenemos una persona que al mismo tiempo que nació de nuevo, el Espíritu Santo está viviendo en su vida. Está viviendo en su corazón y no le abandona, porque él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Así está la realidad. Lo que no hace un nacido de Dios es practicar el pecado. Y esta frase ya la vimos la semana pasada. Hay una gran diferencia entre hacer algo de vez en cuando y practicarlo, ¿verdad? Tienes que practicar tus lecciones. Tienes que practicar tu poema, tu canción. Tienes que practicarla. ¿Y qué quiere decir practicar? Entonces, una y otra y otra y otra vez. Y cuando ya te salió bien, sigue practicando. A eso se refiere Juan cuando dice: el que es nacido de Dios no anda practicando el pecado. ¿Saben ustedes que las borracheras son pecado? Y en el mundo están ahí los amigos esperando día de pago porque ya tienen planificado para qué va a servir esto. Allá están comprando las botellas y practicando lo mismo cada fin de semana. Y tanto así que a veces les dura hasta el lunes. Y llegan el lunes a trabajar con aquella salud hecha pedazos. Practican el pecado. Hay personas que están esperando su cheque para írselo a gastar en antros de vicio, en droga, en prostitución. Hay personas que están planificando volver a robar un banco, volver a estafar a una persona. Todas esas personas que están haciendo spam en el internet, de repente usted dejó abierta su cuenta del banco y entró y se dio cuenta de la clave, entra el hacker ahí y comienza a sacar. Ellos están toda la vida queriendo hacer lo mismo. ¿Hace eso el cristiano? No. Bueno, yo nunca he robado un banco, hermano. Yo nunca he matado a alguien. Pero ¿qué acerca del chisme? Ay, es que miren, yo me junto con la comadre porque me encanta tomar café. No, el chisme. Es el chisme, no es el café. Me encanta estar con aquellos amigos. ¿Por qué? Por los chistes que se cuentan. El cristiano no debe practicar el pecado. 1 Corintios 15:21. Perdón, esa ya la leímos. No debe estar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque tiene un ser santo dentro de él que le redarguye cada día. Y cada vez que se comete pecado le está diciendo: tú hiciste algo malo. ¿Se siente usted mal cuando hace algo malo? ¿Cómo se siente? Hasta que usted no pide perdón a Dios, no se siente bien. Y todavía así uno dice: Dios me perdonó, pero qué malo que hice. Ya no se siente culpable, pero ya no lo quiero volver a hacer. Señor, ayúdame a no volver a hacer esto. No deberían de pasar 5 minutos sin que nosotros pidamos perdón.
Eso es a lo que Dios nos manda. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, y es un abogado que no está ahí, espérame, pasado mañana te perdono, pasado mañana voy a abogar por ti. Está ahí a 2 pulgadas de usted, y usted le dice, necesito perdón de esto. Y ese mismo abogado paga y hace efectivo el pago con su misma sangre. O sea que el cambio es desde adentro, hermanos. Al cristiano no lo tienen que estar obligando. Claro, tiene que venir al culto seguido, a seguir oyendo la palabra de Dios, a seguir siendo exhortado. Porque el Señor nos transforma con su Espíritu Santo, pero también con su palabra. Los dos juntos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, nos van haciendo avanzar como la luz de la aurora, cada día mejor delante de Dios. Dios diseña el sistema de la salvación y provee de los medios para que el plan funcione, y para esto Dios nos envió al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, o sea, la simiente de Dios. El Espíritu Santo a usted le guía toda verdad. Él a usted le santifica, a usted le da valor, a usted le enseña, le recuerda, le redarguye, le alienta, le acompaña, le ilumina, para que usted pueda entender la palabra y para que pueda ponerla en práctica. Qué bueno eso, qué bueno, porque Dios no nos deja solitos, abandonados ahí a media selva en el mundo. Él nos acompaña a través de su Espíritu. Y ahora dice, porque es nacido de Dios. Vea esa última frase ahí. Es nacido de Dios. Dios no le va a dar su Espíritu Santo a alguien que no ha nacido de nuevo. No puede. Dios no le va a dar su Espíritu Santo a un predicador que no ha nacido de nuevo y está predicando mentiras. El Espíritu Santo le da a una persona la capacidad de enterarse que está dentro de la mentira. Por eso algunas personas dejan sus iglesias, porque dicen, aquí solo me estaban trasquilando mi dinero. Ya me di cuenta que eso no es bíblico, y se salen. Es bíblico buscar cada vez más la verdad. Y Juan es lo que quiere. Hermanos, tengan cuidado con esas personas que solo viven diciendo que son salvos, que son creyentes, que son predicadores, que son profetas, lo que sea, pero no lo son porque no tienen la capacidad de vivir santamente y tampoco tienen la capacidad de entender las Escrituras. Tito 3, 5 y 7 habla acerca de esto, del nuevo nacimiento. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Él, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el proceso. El Espíritu Santo llega a ser una obra de regeneración a nuestra vida y nos quita todos esos impulsos tan dañinos. Es cierto, el cuerpo sigue pidiendo, el mundo sigue empujando, pero el Espíritu Santo sigue preservándonos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que esos impulsos que usted tiene ahora de portarse bien, de aprender la palabra de Dios, de llevarse bien con los hermanos, eso viene del Espíritu Santo, y alégrese por eso. Si usted no tiene esos impulsos, hermano, es cosa seria. Es cosa seria. Es triste ver a alguien que dice ser cristiano, pero no anhela nada para la iglesia, no anhela nada para los hermanos, no abre su Biblia, no ora, no canta, no evangeliza, no nada. Quiere decir que ahí no hay alguien poniendo querer como hacer. Y muy probablemente esta persona necesita ser evangelizada todavía. El Espíritu Santo nos ayuda. Por eso no practicamos el pecado. Por eso cada día estamos en la lucha a seguir adelante. ¿Ha tenido usted momentos de desánimo en su vida espiritual? Momentos de sequía, como que está pasando por un desierto, como que va cruzando allá por el Mojave y no mira agua, no mira nada. Espiritualmente dice, Señor, ¿qué me pasa? No tengo deseos de orar, Señor, no tengo ganas ni de cantar, estoy deprimido, ¿qué me sucede?
Si usted es nacido de nuevo, ese desierto le va a servir a usted de bendición. Porque ese desierto le va a enseñar a usted que Dios está con usted. Porque en cualquier momento usted vuelve a recuperar ese gozo, esa comunión que ya lo tenía, pero usted está como ahí empolvado. Y a veces es culpa de nosotros cuando estamos afanados como Marta, ¿verdad? Turbados y afanados en las cosas de la vida. No dejemos que eso nos suceda. Tenemos que dejarle la oportunidad al Espíritu Santo, ser sensibles. ¿Cómo podemos ser sensibles al Espíritu Santo si tenemos tantas voces en nuestra cabeza? Si tenemos tanto afán y tanta ansiedad, no vamos a poder. Y después le preguntamos a Dios, Señor, yo siento que me dejaste. Yo no te dejé, eres tú el que está ahí en la barca y no confía en que yo voy contigo. Dios nos ha llamado a tener calidad de vida y estar cerca de Él siempre. Un pequeño descuido a un animalito le puede costar la vida. El más débil, el más chiquito de la manada, se aleja, le puede costar una gran mordida de parte de un depredador. Tengamos cuidado. Dios nos anima en su palabra a procurar agradarle más y más cada día con una mejor forma de vivir para Él. ¿Quiere usted agradar a Dios cada vez más? ¿Quiere usted cada día demostrar que usted sí es salvo? ¿Quiere usted tener esa convicción? Pues acérquese más a Dios. Pídale ayuda. No se enfríe, no deje de orar, no deje de leer, no deje de compartir con sus hermanos. Porque es triste después sentirse abandonado. Pero eso es muchas veces porque nosotros hemos puesto nuestra mirada en cosas que no son de arriba. Póngase de pie. ¿Qué es lo que no hace un nacido de Dios? Practicar el pecado. Hay que dejar de estar en esa recurrencia, en esa continuidad con cosas que nosotros sabemos que no están bien. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos das.